¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor los bendiga. Listos para continuar la lectura del libro de Éxodo, el capítulo 38 en esta ocasión. Recordemos un poco, el día de ayer hemos estado viendo respecto a la construcción del mobiliario del tabernáculo, ese tabernáculo que está aquí en el fondo, y hemos visto que dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba el arca del testimonio, y encima del arca del testimonio estaba el propiciatorio, todo hecho de madera de acacia recubierto por oro. Y en el lugar santo, es decir, en la otra parte, estaba el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición y el incensario de oro. Bien, hemos visto esa parte de los mobiliarios en el anterior capítulo y ahora vamos a continuar, que es lo que nos presenta el capítulo 38. Dice así: Luego Bezaleel construyó con madera de acacia el altar de las ofrendas quemadas. Era cuadrado de 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo 1 metro con 40 centímetros. Bien, antes de continuar, hermanos, comentarles que estamos viendo la versión NTV en estos capítulos específicamente por el tema de las medidas, ¿sí? Porque generalmente las medidas en la versión Reina Valera nos presenta en codos. Y bueno, para muchos de nosotros es mucho más sencillo ver las medidas en metros, en centímetros, también el peso en kilogramos, por ejemplo. Entonces nos está diciendo que aquí Bezaleel construyó con madera de acacia un altar, el altar de las ofrendas quemadas, que era cuadrado y además de sus medidas eran de 2 metros con 30 centímetros de ancho y también de largo, y 1 metro con 40 centímetros de alto. Pues bien, vamos a ver en un gráfico más o menos cómo era este altar. Este altar hecho recubierto por bronce. Veamos que tiene 4 cuernos. Bueno, ahí me parece que se ve mejor. También tiene sus argollas. Esos 4 cuernos, hermanos, son muy importantes porque simbolizan algo. Que el holocausto, que la ofrenda que el Señor Jesús presentó con su vida, pues tenía que dejarse ver en los 4 puntos cardinales del planeta. ¿Sí? Bueno, ya habíamos hablado respecto al tema. Todo lo que nosotros vemos aquí en el Antiguo Testamento, los mobiliarios del tabernáculo, representan algo espiritual. Así que es por eso muy importante prestar atención y ver qué es lo que había ahí en el tabernáculo. Vemos ahí el altar de bronce, ¿sí? Ahí está, donde se presentaban los sacrificios, los holocaustos, tanto la ofrenda de expiación, ¿sí? El macho cabrío de expiación una vez al año, también el continuo sacrificio. Bien. Continuamos entonces con la palabra y nos vamos a ir al versículo 2. Nos dice: hizo cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formaban una sola pieza. Recubrió con bronce el altar. También hizo de bronce todos los utensilios para el altar, recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros. Luego hizo una rejilla de bronce y la instaló a la mitad de la altura del altar, debajo del borde, y después fundió 4 anillos y los fijó a las 4 esquinas de la rejilla de bronce para que sostuvieran las varas que se usaban para transportar el altar. Hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de bronce. Metió las varas por los anillos que estaban a los lados del altar, y el altar era hueco y estaba hecho con tablas. Bueno, como ya habíamos visto en los gráficos, este
altar también tenía sus varillas, porque todo lo que estamos viendo tenía que ser transportado. Iban con el tabernáculo de un lugar a otro. Cuando el Señor decía muévanse, pues tenían que desarmar todo, tenían que llevar las cosas sagradas a través de esas varillas, ¿sí? Y bueno, y armar de nuevo en el lugar donde el Señor les decía. A ver, vamos a ver aquí una representación con las dimensiones, ¿sí? Bueno, ahí vemos también la rejilla ahí adentro. Entonces todo se quemaba, las ofrendas se quemaban ahí en el altar, ¿verdad? Y bueno, como nos señala el libro de Levítico, había también ciertos detalles que había que cumplir. Bien, ahí están las varillas también para transportar y los 4 cuernos que apuntan a los 4 vientos, a los 4 puntos cardinales: este, oeste, norte y sur. Bien, continuemos entonces. ¿Qué es lo que sigue? La construcción del lavamanos. Así está el título en la versión NTV, que también se llama el lavatorio o el lavacro, donde se lavaban los sacerdotes. Dice: además Bezaleel hizo el lavamanos y su base, ambos de bronce, usando los espejos de bronce donados por las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Esto nos hace pensar que en aquel tiempo se hacían los espejos de bronce. Y estos espejos eran donados por las mujeres de Israel. Qué lindo saber que las mujeres israelitas estaban entregando parte de ellas, sus implementos de belleza. Más importante que su belleza, pues es el tabernáculo del Señor, las cosas del Señor. Bien, vamos a ver también cómo era más o menos este lavamanos o lavatorio. Vamos a ver que era igual recubierto de bronce. Tenía también una base para que los sacerdotes se lavaran los pies. ¿Sí? En la parte de arriba se lavaban las manos, en la parte de abajo se lavaban los pies. Ahí está el lavatorio. ¿En qué lugar del tabernáculo estaba este lavatorio? Pues vamos a verlo a continuación. Ahí, entre el tabernáculo y el altar de bronce, lavacro o lavatorio. Muy bien. Continuamos entonces con el siguiente versículo. Nos dice: después Bezaleel hizo el atrio, el cual estaba encerrado con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medían 46 metros de largo y estaban sostenidas por 20 postes, encajados firmemente en 20 bases de bronce. Bezaleel colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Luego confeccionó y juntó de cortina semejante para el lado norte, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce, y también colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medían 23 metros de largo y estaban colgadas con ganchos y anillos de plata y sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. Y el lado oriental del atrio, o sea, el frente, también medía 23 metros de largo. La entrada al atrio estaba ubicada en el lado oriental. Hermanos, aquí entre paréntesis, el lado oriental es el este, por donde sale el sol. La entrada del atrio estaba ubicada hacia el lado del saliente, también se llama, al lado oriental. Continuamos y dice: flanqueada por 2 cortinas.
La cortina del lado derecho tenía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. La cortina del lado izquierdo también medía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Y bueno, por supuesto nos corresponde ver en el gráfico, aunque ya lo tenemos, ¿verdad? Aquí. Todo eso que es blanco, ese borde que es blanco, pues es el atrio. El atrio que estaba sostenido por postes. Y las bases de estos postes eran de bronce y sus capiteles, es decir, la parte de arriba, de plata. A ver, vayamos a ver otro gráfico. Ahí está, era rectángulo el atrio. Y en la parte del oriente, es decir, hacia el este, hacia donde sale el sol, estaba esta puerta. ¿Sí? Esta puerta que era pues con cortinas, ¿sí? Eran cortinas. Tejidos en azul, púrpura, carmesí, con todo lujo de diseños. Y ahí vemos, ¿no? Está el altar de bronce, está el lavatorio y más atrás está el tabernáculo. Sí, está fácil de entender, ¿verdad? Ese era el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés. Después, bueno, muchos sabemos que Salomón construyó un templo con la misma figura, ¿no? Es que también tenía lugar santísimo, lugar santo, también tenía atrio, también tenía el lavatorio, el altar de bronce, pero esa es la figura, Y todo eso quiere decir algo. El Señor tiene para nosotros mensajes escondidos, si lo quiere así. Y el Señor va a revelar sus mensajes escondidos a aquellos que lo obedecen. Eso nos dice el Señor Jesús varias veces. Cuando Él hablaba por parábolas, Él decía, a los que son del reino de Dios, se les es revelada la parábola. Pero aquellos que no son del reino de Dios, no van a entender los mensajes. El mensaje que está en la Biblia. Bien, entonces continuamos, dice el verso 15. La cortina del lado izquierdo también medía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Todas las cortinas que se usaron para el atrio eran de lino de tejido fino. Cada poste tenía una base de bronce y todos los ganchos y los anillos eran de plata. Los capiteles de los postes del atrio estaban recubiertos de plata y los anillos para sostener las cortinas eran de plata. Para la entrada del atrio confeccionó una cortina de lino de tejido fino y la adornó con un hermoso bordado de hilo azul, púrpura y escarlata. Medía 9 metros con 20 centímetros de largo y 2 metros con 30 centímetros de alto, igual que las cortinas de las paredes del atrio. Estaba sostenida por 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base de bronce. Los capiteles, es decir, la parte de arriba de los postes, los capiteles de los postes estaban recubiertos de plata. Y los ganchos y los anillos también eran de plata. Todas las estacas que se usaban en el tabernáculo y en el atrio eran de bronce. Bien, continuamos. A continuación dice que se detalla un inventario de los materiales empleados en la construcción del tabernáculo del pacto. Los levitas compilaron las cifras bajo la dirección de Moisés. Itamar, hijo del sacerdote Aarón, fue el encargado de registrarlas. Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, llevó a cabo la obra tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Recordemos que este Bezaleel era un varón a quien Dios le dio habilidad para hacer todas estas cosas, y no solamente para hacerlas, sino también para enseñarlas.
pues habían muchos trabajadores y Bezaleel, un varón hábil en estos trabajos, pues estaba dirigiendo toda la obra. Ya habíamos visto que esto nos enseña también a nosotros que todas las habilidades, dones y talentos que el Señor nos da deben ser dedicadas para las cosas del Señor. Verso 23 dice: le ayudó a Joliab, hijo de Ahimasac, de la tribu de Dan. Este era un artesano experto en grabar y en diseñar y en bordar con hilo azul, púrpura y escarlata sobre tela de lino fino. El pueblo contribuyó con ofrendas especiales de oro, que sumaron un total de 994 kilos, calculado según el peso del ciclo de santuario. Este oro se usó en todo el tabernáculo. Estamos hablando de 994 kilos. Casi una tonelada de oro. Toda la comunidad de Israel dio 3.420 kilos de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario. Esta plata procedía del impuesto que cada hombre había pagado al registrarse en el censo. El impuesto era de un beká, que equivale a medio ciclo, según el peso del ciclo del santuario. Recaudaron el impuesto de los 603.550 hombres que ya habían cumplido 20 años de edad para construir las 100 bases para los soportes de las paredes del santuario y los postes que sostenían la cortina interior. Se necesitaron 3.400 kilos de plata, es decir, unos 34 kilos por cada base. Los 20 kilos de plata restantes se usaron para hacer los ganchos y los anillos y para recubrir los capiteles de los postes. El pueblo también presentó como ofrenda especial 2.407 kilos de bronce, el cual se usó para fundir las bases de los postes que estaban en la entrada del tabernáculo, y para el altar de bronce con su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar. También se usó el bronce para hacer las bases de los postes que sostenían las cortinas alrededor del atrio, las bases para las cortinas que estaban en la entrada del atrio y todas las estacas para el tabernáculo y el atrio. Entonces entró bastante material, oro, plata y bronce, ¿sí? Principalmente oro, plata y bronce. Veamos que los postes, a ver si vemos aquí un poquito, estos postes que se ve que son de madera, sus bases eran recubiertos de bronce y sus capiteles, es decir, la parte de arriba de los postes, eran recubiertos de plata. Y hermanos, todo esto tiene un significado espiritual. Bien, vamos a recordar que en el libro de Apocalipsis nos dice que Juan vio que el Señor Jesús venía a la tierra con sus pies que brillaban como el bronce, y con esos pies hollaba las uvas. Esas uvas para hacer el vino. Era el lagar de la ira de Dios. Eso nos dice también el profeta Isaías. Hay mucho en realidad que hablar, pero no vamos a irnos a temas escatológicos, pues vamos a prestar especial atención a lo que nos toca en el capítulo 38, que es el tabernáculo. Y por supuesto, en estos últimos 2 capítulos que nos resta para terminar el libro de Éxodo, vamos a continuar viendo estas partes de los tabernáculos, que es importante que sepamos, incluso de memoria, hermanos, qué cosas habían y dónde estaban puestos. Porque, hermanos, en este tiempo hay un templo. Hay un templo verdadero, que no está construido con manos de hombres, no está construido en base a materiales perecederos,
sino que está construido por piedras vivas. Y en el verdadero templo de Dios también hay un arca, también hay un candelabro, también tenemos los panes de la proposición, el incensario, y nosotros, que somos sacerdotes para nuestro Dios, tenemos que ofrecer el holocausto y también tenemos que ofrecer el incienso. Las oraciones de los santos, nos dice Apocalipsis capítulo 5. Entonces ejerzamos nuestro sacerdocio. Algunos se preguntan, ¿nosotros tenemos que ofrecer sacrificio? Claro que sí. Claro que sí. Nuestra vida entregada completamente al Señor, todo nuestro ser, todo lo que hagamos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en el verso 1. Nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta palabra culto racional se traduce también como el culto diario. Algo constante, algo continuo, algo que no debe cesar, no debe parar. Dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Para qué ocupamos nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos con estas manos? ¿A dónde nos llevan nuestros pies? Todo tiene que estar dedicado al Señor. Ese es nuestro culto diario. Ese es nuestro sacerdocio. Muy bien, amados hermanos, pues hasta aquí el capítulo 38 del libro de Éxodo. Como siempre, espero que se haya podido entender. Ahí estamos haciendo con los gráficos y todo para que sea fácil de memorizar. Eso es lo importante, hermanos. Tenemos que memorizar esto para cuando leamos libros proféticos, por ejemplo, Apocalipsis o el libro de los profetas. Vamos a ver mucho de esto. Bien, amados hermanos, me despido entonces y nos encontramos en el próximo capítulo. Que el Señor los bendiga.